bienvenidos. Nadie nos acompaña hoy por primera vez. ¿Cómo te fue hoy, Nancy? Pasé hoy por ahí, porque fui a la Torre Mayor y dije, por aquí ha de estar Nancy. Pero quién sabe si ya era tu hora de comida. Pasé cerca de las 2. Pues bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pedro, la segunda. Retomo nada más, leo del verso 3 al 7 que pues no sé si acabemos eso, pero retomamos esto y ustedes perdonarán, pero estoy estrenando Biblia. Bueno, la estrené hace una semana. Si no sale la predicación es que esta no predica sola. No traje la que predica sola. Esta apenas va a empezar a predicar. Así que verso 3 dice: su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Oremos. Amado Dios, qué precioso es poder abrir tu palabra, poderte cantar. Nuestra alma se siente reconfortada. Si venimos del ajetreo de allá fuera del mundo, aunque no pertenezcamos a él, de alguna manera tenemos contacto con él. Pero venir a tu iglesia, no al local, sino a estar con los hermanos, reconforta nuestra alma. Y poder abrir tu palabra, Señor, recordarla, escucharla, trae paz y remanso a nuestro espíritu, a nuestra alma, y nos podemos gozar por ella. Ahora, Dios, concédenos escudriñarla, extraer de ella la vida que ella produce, que produzca en nosotros vida en esta noche, que podamos tener entendimiento de ella, pero sobre todo que nos permitas vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, de los que estuvieron hace 8 días, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Nada? ¿O le seguimos? Sí, vamos a comentar. Bueno, hace 8 días vimos el saludo y parte de el verso 3 y el verso 4. ¿Se acuerdan que vimos que teníamos que escapar de la corrupción de este mundo, que Dios nos había dado su divino poder, que ahora teníamos la naturaleza de Dios, y al tener su naturaleza pues éramos ya diferentes, ¿sí? Ya nos había cambiado a nosotros nuestra vieja naturaleza por una nueva, producto del nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces más o menos ahí son cosas que vimos, ¿sí? De las preciosas promesas que Dios nos había dado, ¿sí? Ahora les hago una pregunta: ¿cómo vamos a escapar de la corrupción del mundo? ¿Cómo escapamos de la corrupción que hay en este mundo? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahorita oraba y a veces los que venimos de afuera de un trabajo secular y de estar en la calle y en el tráfico, de repente nos estresa. Hoy a la hora de la comida con los compañeros,
me decían que entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito. ¿Es cierto? ¿Alguien sabía de eso? 700 pesos por no traer cinturón, 12,500 por venir hablando en celular. Y entonces me dice mi familia, dice, y Lalo me decía hace rato, ¿y tú que luego vienes hablando con dos, papá? Entonces 12,500 y 12,500, 25,000. ¿Perdón? Me dijeron que creo que con manos libres, con un solo audífono o altavoz a lo mejor, pero ahí chéquenlo bien. Y creo que en parte hay razón para esto, porque se producen muchos accidentes por estar hablando. Entonces, pues uno que viene así con todo ese estrés de allá afuera del mundo, ¿sí? se da uno cuenta de lo que hay allá. Si tú trabajas en una oficina, de seguro ya te enteraste que fulanito anda con menganita. En la oficina donde yo estoy, hace tiempo un cuate de sistemas entró, que es el director de sistemas, pero le asignaron un lugar ahí, y la abogada, también corporativa, de repente los dos se divorciaron, cada quien por su lado, y ahora ya viven juntos los dos. Ay, qué chistoso, ¿verdad? No, ya andaban y se divorciaron cada quien de sus matrimonios, y ahora ya llegan juntos y se van juntos, aunque parte de la política de la empresa es no puede haber parejitas ahí. Pero uno se da cuenta de esa corrupción que hay en el mundo. Se han descubierto algunos fraudes ahí, ¿sí? Y uno se da cuenta, está inmerso en esas cosas. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo vamos a huir de la corrupción de este mundo? ¿Cómo le vamos a hacer? Vicky, porque se graba, creo. Tomados de la mano del Señor, siendo fieles a su palabra. Por ahí vas. ¿Quién más? ¿Cómo vamos a huir de la corrupción del mundo? A ver aquí mi hermana Stephanie. Perdón, yo creo que no podemos salirnos porque estamos en medio, pero sí no ser partícipes y solamente por medio de, como decía la hermana, ¿no? ¿Cómo? Pues de igual, de la mano de Dios, estando con Dios, tenemos que, dice la palabra que pone la prueba, pero igual pone la salida, ¿no? Entonces, dicen que nos tentarán y ya cuando venzamos, si vencemos, el enemigo se aparta. Entonces yo creo que definitivamente es estando en la palabra, orando. ¿Cómo? Quiero que me lo aterricen, algo práctico, porque es muy genérico así, suena muy espiritual, estando en la palabra. O sea, pongo mi Biblia ahí, me subo encima de ella, ya estoy en la palabra, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Sí, me están diciendo cosas muy generales, quiero que me lo aterricen. Por acá, ¿alguien levantó la mano? Daniel y luego Humus. Tú espérate, David. El versículo 3 nos dice la respuesta, pero más concretamente es lo que ha venido predicando David. Si quiere ejemplos, usando los medios de gracia, que es orar, teniendo una relación más estrecha con Dios. Nada más les voy a recordar que estamos estudiando Segunda de Pedro. Sí, en el versículo 3 viene la respuesta. O sea, mi pregunta es en función de Segunda de Pedro. ¿Sí? Para que tengan más elementos para contestarme. El versículo ya 3. Te estás acercando más. El versículo 3 dice que ya habiendo adquirido la naturaleza divina, entonces huimos de la corrupción de este mundo. Dice que Él nos ha dado todas esas, por llamarlo de alguna manera, esas armas para llevar una vida en ¿Cuáles rectitud. armas?
dice ahí que teniendo una relación más estrecha con Dios. Bueno, según la versión que tengo, que cómo la podemos tener usando esos medios de gracia, que es orar, tratando de estar en cercanía con Dios. Te estás acercando. Humus. No, ahora contestas que, como que ya no. Iba a decir que guardando su palabra, pero ya regañó a alguien. La vas a guardar aquí adentro de tu chamarra. Oscar, y ya el último, David. Dice que con buena conducta, una parte, entendiendo bien a Dios, o sea, conociéndolo más, conocer su voluntad, tener buen dominio propio, tener paciencia, piedad. Muy bien, Oscar. La respuesta está en la Biblia. Tú pregúntale a la Biblia y la Biblia te responde. Es lo que vamos a estudiar. Fíjense, porque todo es una secuencia, ¿sí? Está hablando el apóstol Pedro primero, por eso les leí desde el verso 3, su divino poder. Él ya nos ha dotado de algo. Dice, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia y nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ya Él nos concedió todas las cosas para vivir como Dios manda. ¿Sí? Y dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Cómo vamos a escapar de la corrupción de ese mundo para que tengamos parte en la naturaleza divina? Bueno, es lo que vamos a estudiar en esta noche. Verso 5 empieza a decir lo que Oscar ya leyó. Lo que podemos entender y que hace 8 días más o menos les dejaba entrever, las virtudes. Les dije hace 8 días que las virtudes, y alguien contestaba, la virtud es un don. No, no es un don, una virtud. Es algo que uno va a desarrollar, es algo en lo que uno se va a tener que esforzar. No lo vamos a hacer separados de Dios, por eso tenían en parte razón, sí, dependiendo de Dios, sí, pero Dios ya nos ha dotado de su divino poder. Ahora participamos de su naturaleza y estamos ya en las condiciones de hacer lo que Él manda. Antes no podíamos, antes éramos esclavos del pecado, pecábamos aunque no quisiéramos, pero ahora Dios nos ha dotado de su poder para decir no al pecado y para ir desarrollando una vida llena de virtudes, para ir creciendo en la fe. La idea de esto, de todo lo que nos va a ir diciendo Pedro, es que crezcamos en la fe. ¿Cómo llegamos a adquirir la salvación? Por fe, pero esa fe que fue suficiente para salvarnos no debe quedarse así. Nada más como la fe que nos salvó, es algo que tiene que ir creciendo, y Pedro nos va a ir indicando aquí la forma en que la fe tiene que madurar. ¿Sí? Así nos los va a ir indicando Pedro. Dice, precisamente, refiriéndose a los versículos anteriores, dice Pedro, precisamente por eso que ya ha pasado por su divino poder, por la naturaleza nueva que tenemos, porque tenemos que huir de la corrupción, dice, precisamente por eso, dice, esfuércense por añadir a su fe que tienen, a su fe con la que ya obtuvieron esa nueva naturaleza, a eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Así que entonces, para huir de la corrupción hay que poner todo nuestro empeño en lo que nos corresponde a nosotros. Solamente cuando compartimos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, es que vamos a estar dotados del poder para huir de la corrupción y poner en práctica las virtudes o el esfuerzo que nos corresponde a nosotros. No para salvarnos, pero sí para crecer en la fe y todo lo que va a depender de cada uno de nosotros. Todos tenemos fe. ¿Hay alguien aquí que no tenga fe? Bueno, ya tenemos fe. Ahora vamos a añadirle a esa fe que esa fe la vamos a tener durante toda nuestra vida cristiana. No puede desaparecer, y lo ideal es que cada vez vaya creciendo más y más.
Eso es lo ideal, que crezca, crezca, crezca y crezca, ¿sí? Entonces, a esa fe que vamos a tener en toda nuestra vida cristiana, vamos a añadirle virtud. ¿Alguien sabe? Otra vez vuelvo a preguntar como hace 8 días, ¿qué es una virtud? Muy bien, muy bien. Y les voy a dar una definición de acuerdo al griego. Virtud viene de la palabra arete o arete, y significa describir cualquier cualidad que le ganaba a una persona la estima pública. Después de un tiempo la palabra significó valor intrínseco, excelencia moral y bondad. Esta virtud se le puede aplicar tanto a Dios como a los hombres. Si ustedes, que ya estudiamos la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el en el capítulo 2, en el verso 9, ustedes saben lo que dice. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. ¿Qué pasa, hermanos? Otra vez me están quedando mal. Están grabando y los hermanos de Acueducto nos ven, y se van a burlar de ustedes. Primera de Pedro 2:9. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ya la encontraron? ¿Qué dice Ale? Santa, pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel ¿Las que nos ha virtudes de llamado. quién? De Dios. Para que anunciéis las virtudes de Dios. O sea, la palabra virtud se aplica a Dios, ¿sí? Nosotros vamos a anunciar las virtudes de Dios, su excelencia que tiene Dios, la excelencia moral, la excelencia en todo sentido, ¿sí? Vamos a hacer pública esa cualidad que tiene Dios. Corresponde a ti y a mí que hagamos público eso que tiene Dios, esas virtudes, pero también se aplica a las personas. Filipenses 4:8, ¿quién lo puede leer? Sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí el apóstol Pablo está aplicando esta palabra a los hombres, a los seres humanos, ¿sí? Se dirige a los hermanos, dice: por lo demás, hermanos, ¿sí? Todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, ¿sí? Todo lo bueno, dice, si hay virtud alguna, en todo esto piensen. Entonces, esta virtud es algo que tú y yo vamos a ir desarrollando, vamos a ir cultivando, vamos a ir adquiriendo poco a poco con lo que tengamos que hacer, ¿sí? Aquí sí se vale el esfuerzo propio. Digamos, tu fuerza de voluntad solo va a poder ser aplicable, solo va a poder funcionar cuando ya dependes de Dios. Si no dependes de Dios, pareciera ser que puede el ser humano aplicar fuerza de voluntad, pero siempre va a ser de alcances cortos, ¿sí? Y el ser humano que aplica su fuerza de voluntad sin estar parado en Cristo, tarde que temprano se va a cansar. Miren, esto es muy común. Si alguien conoce los grupos de autoayuda, esto se ve muy común en los grupos de autoayuda. Gente con años a veces dejan de tomar por puro esfuerzo propio, porque todos los días tienen que ir en una terapia. Pero llega un momento en que eso los cansa, y la gran mayoría de ellos
termina recayendo. Gente puede ser de 5, 10, 15, 20 años que dejaron de tomar y vuelven a caer. Porque no estaban fundamentados en Cristo. Así que esto va a poder funcionar. Fíjense, muchos eruditos también piensan que en los tiempos bíblicos esta palabra de virtud o arete se usaba comúnmente para referirse a manifestaciones del poder milagroso de Dios. Aparte, virtud significa aportar, contribuir con algo que se tiene a la mano. Ese empeño que ponemos lo tenemos a la mano mediante la gracia que nos une a Cristo. No es nada más el empeño o el esfuerzo propio, ¿sí? Tiene que ser por la gracia que Cristo nos da. Entonces Él ya nos capacitó, ya los versículos anteriores dijeron que tenemos su divino poder, de esa manera nos capacita y nos da su gracia para entonces con esas virtudes empezar a hacer lo que nos va diciendo Pedro aquí, ¿sí? Hasta aquí no hay preguntas, comentarios, David. Sí, es acerca de lo mismo, hermanos. La verdad es que estoy muy contento por estudiar esto, porque yo creo firmemente que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y que el cristiano ahora tiene responsabilidades que cumplir. Y tristemente hay muchos hermanos nuestros que dicen: no, pues es que yo no tengo que hacer nada, Dios ya lo hizo todo, hay que descansar en Dios. Y sí, amén, pero no del todo, es el 50% de la verdad. El otro 50% es que tenemos cosas que hacer. Y me gusta mucho la palabra que emplea Pedro aquí en el verso 5, que es añadid. Añadid implica nuestra responsabilidad, lo que nos toca hacer. La responsabilidad del cristiano es añadir a lo que ya Cristo hizo, poniendo toda nuestra diligencia, y empieza a decir lo que va a añadir. Entonces, hermanos, despertemos, pongámonos las pilas, no sé cómo decirlo, hay mucho que hacer, pero como bien apuntó mi hermano Jesús, no es en nuestras fuerzas. Alguien que no está en Cristo, todo lo que haga es basura o no es nada delante de Él. Dice Juan capítulo 15, separados de mí nada pueden hacer. Pero si estamos ya en Cristo, si ya somos de Él, si Él ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, entonces sí podemos añadir, porque es Él el que lo va a producir. Amén. Amén. Así que entonces aquí el apóstol nos va a ir diciendo de una manera muy diferente a como Pablo amonesta, por ejemplo, a los filipenses. Pablo a los filipenses les está advirtiendo acerca de los judaizantes y les dice que se cuiden de esos mutiladores del cuerpo, ¿sí? De aquellos que están queriendo que los creyentes vuelvan al judaísmo y a practicar las cosas de la ley, ¿sí? Como para añadir algo a la salvación de Cristo. Aquí Pedro no se está refiriendo a eso. Pedro nos está cimentando bien en la salvación que ya tenemos. A eso no añadimos nada, sino añadimos a lo que va a ser nuestro desarrollo y nuestro crecimiento después de la salvación, no para nuestra salvación, ¿sí? Entonces esto sí nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Levantaste la mano, Oscar? Este añadir, creo que, como dice David, es verdad, pero si las 24 horas del día yo ando peleando o no vivo en el espíritu y ando en la carne, pues no voy a poder añadir nada, porque ni fe voy a tener. Pero si procuro andar en el espíritu, tal vez algunos nos va a pedir Dios que prediquemos, o tal vez nos va a pedir otros que oremos, otros nos va a pedir que amemos a nuestra esposa, o que disciplinemos a nuestros hijos, o que no seamos tan gruñones. O sea, Dios va a ir demandando a cada uno lo que necesitamos para andar en el espíritu, y ir creciendo, ir añadiendo lo que dice David, añadir lo que Cristo ya hizo por medio de su gracia, y no cuesta trabajo.
Dios sí es un trabajo en el sentido de poner disposición, pero las virtudes son espirituales, que sí conllevan un esfuerzo humano. Sí, pero sí cuesta trabajo. Nada más déjame aclarar, sí cuesta trabajo. Hermanos, ¿cuántos han venido a la oración? ¿Les cuesta trabajo levantarse a qué horas? ¿A las 5 de la mañana? ¿Les cuesta trabajo? No sean mentirosos si dicen que no. Bueno, quizás a mi hermano Jorge y a mi hermana Oli no, porque ellos se levantan todos los días antes de que empezara la oración a las 5 de la mañana. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta trabajo que te pongas a leer tu Biblia? Sí, hermano, sí cuesta trabajo. Es más, ¿cuesta trabajo que vayas a trabajar? Pues sí. Ya se acabaron las vacaciones, Nancy. Ya. Claro que cuesta trabajo. ¿Sí? Hay veces que a lo mejor uno quisiera más cómodamente quedarse en casa, acostadito más tiempo. Mi esposa ya nada más me dice, cuando tú traes ojos de jícama con chile, ya sé que traes el cansancio acumulado. ¿Y cuesta trabajo? Sí, hermanos. Por supuesto que sí va a costar mucho trabajo. Y ahí es donde entra lo que nos corresponde a nosotros de añadir. El esfuerzo que nosotros vamos a hacer, de lo que nos tenemos que privar, de ciertos sacrificios que vamos a hacer. Y no va a ser nada más por hacerlo. Lo vamos a hacer de alguna manera. Porque fíjense, el apóstol dice, a la fe le añades la virtud, que ya vimos lo que es la virtud. Pero no nada más es tener la virtud, es saber cómo vamos a aplicar esa virtud. Dice, a esa virtud le vas a añadir entendimiento, conocimiento. Conocimiento, ¿para qué vamos a tener conocimiento? Miren, para que usemos bien la fe. De verdad. ¿Se acuerdan lo que nos estuvo compartiendo nuestro hermano Denis? De las cosas raras de la imposición de pies y de tantos choros que él vio. Y él nos estaba hablando del entendimiento que tenemos que aplicar. Fíjense, porque va a ser más fácil, si tú no tienes conocimiento de las cosas, si no entiendes las cosas, va a ser fácil que llegues a cualquier lugar y te digan, mira, en realidad lo que tú tienes tienes una concupiscencia o un espíritu de avaricia, ¿sí? Un espíritu de lascivia. Y un espíritu de eso, y vamos a orar para que se te salga el espíritu, el chamuco. Y si tú no tienes conocimiento, te puedes ir con la finta. Y es bien cómodo, no requiere de ningún esfuerzo, y además te voy a decir, y no te lo van a quitar. Más bien va a ser un pretexto para que tú sigas en tus pecados. ¿Sí? Entonces tenemos que entender y adquirir el conocimiento de que lo que nos sucede son las obras de la carne. Cuando no queremos dejar algo, cuando no queremos aplicar todo ese conocimiento para usar bien la fe, entonces no vamos a tener una mayor penetración de las verdades que Dios quiere que aprendamos para que apliquemos bien la fe. Fíjate, una mayor comprensión de la naturaleza misma que vamos a compartir con Dios, eso nos los va a dar el conocimiento. Y el conocimiento solo lo vas a adquirir con un esfuerzo que tú hagas. ¿Nuestra oración? ¿No? Ah, bueno, tú, Meli. ¿Qué tal para terminar la carrera? ¿Te llegaste a desvelar? ¿Hubo noches en que no dormiste? ¿Para qué? Lo requería, ¿verdad? Lo requería la escuela. A veces son de las cosas que tenemos que hacer. ¿Y qué adquiriste? Algún conocimiento que a lo mejor hoy lo aplicas, o no sé si lo apliques en tu trabajo. A mí muchas veces me tocó, y ya hoy ya casi no, pero despertarme en la madrugada y ver luz en los cuartos de mis hijos.
y saber que estaban estudiando. Y que muchas veces toda la madrugada estuvieron estudiando y no durmieron y se fueron sin dormir a la escuela. Cuando yo tuve la primera tesis de mi hijo, que casi le ayudé yo toda a hacerla, no le entendí nada. Que las ciolitas de quién sabe qué. Pero para él son términos comunes. El otro día me decía Sharon, mire, venga, le voy a enseñar sus 4 minutos de gloria de su hijo, decía. Porque le hicieron una entrevista en Foro TV y salió como menos de 4 minutos, con su bata de científico y ahí. ¿Costó trabajo? Sí. Bueno, eso es en lo secular, hermanos. Ahora, Dios quiere que crezcamos en la fe, en el conocimiento de Él. Y si tan solo pusiéramos la mitad del empeño que pusimos para otras cosas que no tienen tanta importancia, si tan solo la mitad de ese empeño pusiéramos para esto, créanme que otra cosa sería. Tendríamos un conocimiento diferente de las cosas de Dios. Tendríamos aquí presentes los versículos, las ideas, lo que Dios quiere a cada situación que enfrentemos. Hoy recibí una llamada de una hermana y si me está viendo la saludo a la hermana. Y me decía, y es que yo lo estoy remitiendo este asunto a ustedes los pastores porque quiero que me diga, hermano, cómo tengo que proceder de acuerdo a la Biblia. Me decía, le digo, sí, ¿quieres de verdad que te diga cómo se procede de acuerdo a la Biblia? Y entonces le dije, búscate 1 Corintios 6. No tuve que sacar mi Biblia. Me entró la llamada. Estaba comiendo y no traía Biblia. Digo, pero búscate 1 Corintios 6. Y ahí te va a explicar 1 Corintios 6 lo que dice cuando tú sufres un agravio, lo que tienes que hacer. Y que más vale sufrir el agravio que causarlo. Y te pido, no lleves el asunto ante los tribunales allá afuera, porque dice la Escritura que nosotros no llevemos ningún asunto allá a los tribunales. Que si nosotros vamos a juzgar al mundo, ¿cómo va a ser posible que un caso que sucede en la iglesia no podamos juzgarlo aquí, tengamos que llevarlo a que lo juzguen los incrédulos? Y uno tiene que sacar ese conocimiento de lo que está leyendo en la Biblia, de cuánto esfuerzo estás teniendo tú en tratar de estar escudriñando la Escritura, aprenderte a lo mejor algunos versículos, saber lo que dice para cada determinado caso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿O qué te está diciendo Dios para determinado caso? ¿Qué vamos a hacer? Y hay un riesgo, ahorita te doy la palabra, Richard. Y hay un riesgo. En el conocimiento, la gente se puede envanecer. Es un riesgo, ¿sí? Puede uno fácilmente ir perdiendo el piso y sentir que se eleva, ¿sí? Y creer que se saben muchas cosas. Por eso la Escritura también nos advierte, cuidado, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, ¿sí? Pablo le aconsejaba a su hijo Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. No te la creas mucho. Y entonces, para que haya un equilibrio en cuanto a todo ese conocimiento que vamos adquiriendo, ¿sí? Tenemos que ir añadiendo una cosa a la otra. A la virtud se le une la ciencia o el conocimiento, pero este conocimiento nos va a hacer conocer el bien que hemos de hacer y el mal que hemos de evitar. A eso nos tiene que llevar el conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer bien y qué es lo que tenemos que evitar? Este conocimiento o esta virtud moral que adquirimos y la ciencia que vamos a practicar van unidos. El conocimiento nos va a dar la directriz y la virtud nos va a hacer aplicar o ejecutar aquellas cosas que la ciencia nos está mostrando.
ahorita lo ligo con lo otro. Entonces, esto requiere de nosotros, hermano. Y requiere, ¿saben de qué? De una disciplina. Necesitamos ser disciplinados en nuestras actividades, en lo que hacemos. Si tú no te disciplinas, va a ser muy difícil que adquieras conocimiento. Un hábito te va a hacer adquirir una virtud también. Bueno, no, mejor no, les iba a preguntar, pero no, sí les voy a preguntar, pero no levanten la mano. ¿Cuántos acostumbran leer su Biblia y tienen un hábito disciplinado y saben de que de tales a tales horas está exclusivamente dedicado para leer la palabra de Dios? O que no pueden pasar o dejar de pasar un solo día sin echarse un clavado a la Escritura. Y esto se convierte en un hábito. Miren, es triste, pero México, los mexicanos, es un país que no lee. No lee, de verdad. Y a veces, lo poco que se empieza a leer, mucha gente no lo concluye. A mí me gustan mucho los anuncios que pone Gandhi. O sea, son muy sugestivos, pero yo creo que me gustan porque a mí me gusta leer. Y hay uno que está yendo hacia satélite, dice: hay obras que se leen así dice, hay obras que se leen y hay Biblias que se leen Me ha asombrado luego preguntar en algunas ocasiones, gente que tiene más de 20 años no ha leído una sola vez la Biblia completita. 20 años de creyentes. Entonces, esas cosas, digo, bueno, ¿cómo quieren adquirir conocimiento si no están invirtiendo tiempo en leer la palabra de Dios? Pero para otras cosas invertimos mucho. Y esto sí es vital y tiene que ver con la vida eterna. Lo otro es temporal. Y tendríamos que tener un orden de prioridades a qué le vamos a invertir más, ¿sí? Para adquirir qué cosas. Permíteme, Ricardo y luego Liz, ¿no? Bueno, hermano, pues de lo que habla del conocimiento, yo llegué a entender algo muy importante. Primero es conocer de lo que estás hablando, de quién estás hablando. Primero es saber de quién. De ahí ya conocer de lo que están hablando, de lo que tienes a tu alcance. Y al último, saber responder. Porque si no sabes, pues tú mismo te vas a confundir. Si conoces, si tienes conocimiento o quieres conocimiento, ya tienes razón para poder responder. Ya no te comen tan fácilmente el mandado, vulgarmente, no te comen tan fácilmente el mandado. Pero yo me preguntaba del apóstol Pablo, ¿cómo le hizo para andar de un lado a otro incansablemente? Es más, todavía para llegar con ciertas personas a hacer tiendas, creo que ese era su oficio. Y hasta que vi en Filipenses, creo que es, ¿cuál le llamamos? Creo que es 4:13, creo, no me acuerdo, que dice: todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. Yo sí me respondí, bueno, ¿cómo le hacía? O sea, ¿cómo le hacía? Pero sencillamente usted lo dijo: si Dios no está contigo, es en vano todo lo que hagas. Más, si Dios está contigo, te está respaldando y te está fortaleciendo. Es todo. Acá, Liz. Yo me sé otro de Gandhi que dice: un libro es un libro aquí y en China, pero la diferencia es que allá sí lo leen. Y quiero leerle también
algo que dijo Paul Washer. Dice, si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Y si solo oras pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Gracias. Hermano Alberto. Debemos de considerar una palabra que está en 1 Corintios 2:16, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y las características de una mente de Cristo. Acércatelo más. Las características de una mente de Cristo, primeramente, es una mente viva. O sea, si no tenemos vida, pues entonces, ¿qué mente tenemos? Una mente muerta en delitos, pecados y maldades. Tenemos, como dijo el hermano Morisset también, otra característica es una mente perseverante y no dejar que el enemigo nos robe la palabra y nos dé como hizo con Eva, y se la robó y entonces desobedeció a Eva, ¿no? Tenemos que tener también una mente humilde, considerar a nuestro semejante mayor que uno. Debemos tener también una mente pura. O sea, para los puros todo es puro, dice ahí Tito 1:15. Tenemos que tener también una mente sensible. Cuando recibimos al Señor, pues nos pone mente sensible, porque el Señor les dio a ellos esa sensibilidad para que entendieran las Escrituras. Ahí está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el versículo 45, y tenemos que tener una mente pacífica también, para que pues la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Gracias, hermano. Nada más que las cosas no nos llegan así nada más como por arte de magia. Nos llega el Espíritu, nos lo regala Dios, nos regala la vida eterna, nos dio la fe, pero aquí estamos viendo, como decía David, lo que nos corresponde de responsabilidad para esas cosas, irlas incrementando. El esfuerzo que vamos a hacer nosotros. Es cierto, tenemos sí la mente de Cristo, pero cuando la Escritura dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no se angustien ni se preocupen por lo que habrán de responder, dice, porque en ese momento el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas, lo que hayan de responder. Y entonces hay gente que cree que puede irse a presentar un examen sin estudiar, al fin que el Espíritu Santo me va a recordar. ¿Saben por qué dice que va a recordar? Tú solo vas a recordar lo que hayas sabido, leído, estudiado, solo eso lo vas a recordar. Lo que no hayas estudiado nunca lo vas a recordar, hermano, te lo puedo asegurar. Nunca lo vas a recordar, y el Espíritu nunca te va a recordar algo que tú no hayas leído. Solo lo que hayas tú puesto un empeño en aprender algo, entonces sí el Espíritu te lo va a hacer recordar. Otras cosas te aseguro que no vienen por magia. Si a mí un estudiante viene y me dice, hermano, ore por mí para que pase mi examen, le voy a preguntar, ¿estudiaste? Sí, oro. Pues si no estudiaste, ni oro. De verdad, no oro por alguien que no haya estudiado, si cree que así va a pasar su examen. Yo le diría, ponte a estudiar, en lugar de orar por él. Por eso necesitamos tener ese conocimiento, que es el esfuerzo nuestro de lo que nos corresponde hacer para adquirir esas cosas. Yo sé que mi hermano Alberto, él puede recordar muchos versículos, y lo he visto, y recuerda esas cosas y cita el versículo porque él ha estudiado y puede recordarlo eso. ¿Y quién se lo recuerda? El Espíritu Santo, ¿sí? Porque los tiene ahí presentes. Y a veces, luego, como somos vecinos de silla, ¿sí?, él se sienta delante de mí, yo lo escucho seguido, y empieza alguien a decir un versículo y él lo complementa. Eso no lo adquiriste nada más por tener la mente de Cristo, sino porque has leído la Escritura, y la has leído mucho. Por eso así se adquieren esas cosas, el conocimiento, ¿no? Se adquiere, y uno se da cuenta de verdad cuando alguien
va adquiriendo conocimiento y tiene ese empeño de aprender. Uno lo nota. A veces se puede decir algún versículo sin que necesariamente se tenga que decir está en tal libro, está en tal lado, y otros quedan bien asombrados. ¡Ay! ¿De dónde sacó esa frase ese hermano? Está re buena. Está en la Biblia, hermano. Sí, no sé, creo que un papa o no sé quién una vez dijo algo así y todos estaban bien admirados. ¡Uy, qué palabra dijo el papa! Citó un versículo. No era de él, era la Biblia, pero todos estaban bien admirados. ¡Ay, qué cosas tan bonitas dijo! No, hermanos, hay muchas cosas que aquí están, ¿sí? Y que si a veces no decimos el versículo y ustedes creen que es nuestro, no es nuestro, salió de aquí. Entonces tenemos, añadiéndole a la virtud el conocimiento, pero no se quedan ahí las cosas. Dice, si ahora tienes conocimiento, ahora a ese conocimiento, a ese entendimiento que ya tienes, agrégale dominio propio. Así que la ciencia o el conocimiento se le añade el dominio propio o la templanza. Por medio de esta templanza, el hombre va a dominarse a sí mismo y a sus pasiones. ¿Alguien tiene alguna pasión? Y no me refiero nada más a las pecaminosas. Yo sé que a David le apasiona la música. Más lo voy a balconear un día. Fíjense lo que hizo David un día. Se fue a un concierto, tocó aquí la alabanza, se salió, se fue al concierto y luego regresó. ¿Te acuerdas? Ya tiene mucho eso. ¿Pero por qué? Porque le apasiona la música. ¿Sí? Fíjense, a mí me apasiona el fútbol americano también, me gusta mucho. Solo el domingo pude ver el partido de Nueva Inglaterra, un pedazo al final de Nueva Inglaterra con Baltimore. ¿El domingo o el sábado? No me acuerdo qué día fue. Sábado. Pero antes esa pasión me dominaba. Y por eso mi esposa y mis hijos, siempre cuando les digo, ahorita nada más 5 minutos, siempre agregan, dice, pero no de fútbol americano, ¿verdad? Pero ellos sabían que yo me podía sentar en el televisor, me arrimaba una cubeta de helado, ¿sí? Y podía chutarme el partido o los 2 partidos, y ahí estaban. Ahora agrégale cualquier otra cosa que te pueda dominar. En lo que tú te sientes, te puedes sentir débil. Bueno, la buena noticia es que Dios ya nos dio su divino poder. Que ahora le tienes que creer a Dios. La fe que Él te ha dado para creer que ya tu naturaleza es diferente y que ahora no eres un títere, no eres un esclavo de tus pasiones y que Dios te ha dado ese poder para dominarlas. Lo puedes hacer, lo podemos hacer. Y podemos decir, no, eso ya no me va a dominar. Y entonces necesitamos ese dominio propio, porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Y ahora podemos dominar cualquier cosa. Rubén no puede dominar su pasión de irse de vacaciones. Era hasta el momento, no, él es esclavo de esa pasión. ¿Sí? Y miren, Dios lo quiere tanto que lo llevó a un trabajo donde le dan 6 meses de vacaciones al año. ¿Sí? Y los días económicos que se toma.
Y si eso le añades que 12 horas duerme, ¿no? Y ahí hay algo así que sale en internet, cómo le van quitando, y además terminan que solo trabaja un día, y ese día es el día del trabajo, y no se trabaja. Así que podemos, hermanos, dominar nuestras pasiones. La templanza es necesaria, va a ser necesaria para que la ciencia o el conocimiento no sea turbado por la pasión o los excesos. Fíjense cómo se va ligando una cosa con la otra, ¿sí? Porque ¿qué caso tiene que tengamos conocimiento y entendimiento de las cosas si a la mera hora, cuando conocemos, no podemos aplicar eso porque no hay dominio en las cosas? ¿Qué caso tiene saber que algo es pecaminoso, que algo me puede hacer daño? ¿Qué caso tiene saber, por ejemplo, que dice en la Escritura que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el que es tentado de sus propias concupiscencias? Y una vez que uno es seducido por eso y cede, entonces da a luz el pecado, y consumado el pecado da a luz la muerte. ¿Qué caso tiene que me sepa el versículo si a la mera hora, cuando me viene mi tentación y cede mi concupiscencia y no puedo dominarla? De nada sirve. ¿De qué sirve que tú sepas si no tienes dominio propio? Entonces necesitas irle añadiendo una cosa a la otra, y el dominio propio, ¿sabes cómo se va adquiriendo? Con lo que Cristo dijo: niégate a ti mismo, niégate a lo que te gusta. ¿Qué te gusta? A mí me ayudó mucho los años anteriores, porque el Super Bowl era en la tarde y tenía que irme a Acueducto. Y créanme que luego sufría. Hijo, hoy es el Super Bowl y tengo reunión en Acueducto. Dije, pero hay cosas que tienen prioridad. Y entonces era más fácil ir dominando todas esas cosas. Yo sé que aquí hay gente que cuando juega su equipo favorito sufren porque hay reunión, y muchos prefieren irse a ver el juego, ¿sí?, que quedarse a la reunión. Sí, de verdad. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen dominio sobre esas cosas. Todavía esas cosas los dominan a ellos. Es su pasión, es más fuerte esa pasión que tienen. Por eso, que poder dominar aquellas cosas. ¿Levantaste la mano, Rubén? Pero no vayas a hablar con acento puerto valleresto. No, estaba yo hablando ya como gringo. Muchos gringos por allá, hermanos. Es interesante cómo aquí el apóstol Pedro nos va llevando de paso a paso, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento y a la virtud dominio propio. Y exactamente ahorita que mencionaba esto del dominio propio, es importante saber que, como lo decía hace un momento nuestro hermano Jesús, el conocimiento nos envanece, porque el hecho de que podamos citar la Biblia inclusive sin abrirla, eso nos envanece mucho. Podemos citar la Biblia de muchas maneras y pensar que el hecho de citar la Biblia de memoria, eso nos trae mucha satisfacción espiritual, pero más bien lo que nos debemos de cuidar es de la vanidad que está atrás de eso. Por eso es que dice que al conocimiento añadamos dominio propio, y el dominio propio tiene que ver con eso, de que si citamos la palabra de Dios aún sin abrir la Biblia, no nos vayamos con el engaño de que pues yo me sé la Biblia al revés y al derecho. Pregúntame lo que quieras,
porque yo te voy a decir de que dónde está ese pasaje. En una ocasión un compañero de trabajo me dice, yo sé de una parábola donde dice que el dinero es la raíz de todos los males. Pues es tal versículo. Pero era más vanidad de poderles decir a mis compañeros que el hecho de poder compartir de una manera real y con amor a la persona. Entonces, por eso es interesante cómo en este verso nos dice, al conocimiento añadamos dominio propio. O sea, que no nos creamos que lo sabemos todo. Bajemos nuestra vanidad, hagamos a un lado la vanidad y podamos añadir sobre todo el amor de Dios. Gracias, hermanos. Y al dominio propio, después dice, añádele paciencia. Porque tú crees que ya dominaste una cosa. Dices, ya salí vencedor. Pero ¿qué crees? Vuelve y vuelve la tentación y la tentación y la tentación. Fíjate, cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto, después de 40 días de estar ahí en ayuno, fue tentado por Satanás. Nos gusta mucho cuando vemos que Jesús salió vencedor. Pero creo que es Lucas el que dice, y finalmente lo dejó, pero agrega, por algún tiempo. No dice, ya lo dejó, ya no lo iba a atacar. Dice, no, por algún tiempo. ¿Y qué crees? La buena para ti, para mí, que Satanás también nos deja por algún tiempo. Y digo buena, porque si tú dependes de Dios, le crees a Dios, adquieres conocimiento de Él, tienes dominio propio, también le puedes añadir paciencia, porque va a venir otra vez y otra vez y otra vez la misma situación, y tú necesitas ser paciente y decir, Señor, ya quítame esta concupiscencia, esta lucha que tengo, ya quisiera ser libre de esto. Ten paciencia, sé paciente. Dios algún día lo va a quitar. Miren, hermanos, rápido termino y les cuento esto. Yo tengo 35, 36 años que no me drogo. Pero créanme, los primeros años, después de que dejé de drogarme, ya no me drogaba al primer año. Pero no fue sencillo. Eso fue algo que me dominó mucho tiempo. Todas las noches tenía que estar hincado, no sé cuánto tiempo, para que la obsesión se fuera. Y yo quería que eso se fuera y le pedía a Dios, quítamelo, ya no quiero tener esta obsesión. Yo cuando soñaba y seguido soñaba que me volvía a drogar, para mí era una pesadilla soñar eso. Despertaba así todo angustiado y después decía, gracias Dios, fue un sueño. El otro día me preguntaba Liz en una clase, ¿por qué a mí no me gusta tomar pastillas cuando me enfermo? Me decía, son dos razones. Y le decía, entre una de ellas es porque me recuerda cuando yo me drogaba, las pastillas que me tomaba, y eso me crea como aversión. No me gusta tomar pastillas, a veces por eso. Y no se iba. 2 años y seguía con eso mismo. 3 años y seguía lo mismo. 4 años y seguía con lo mismo. O sea, ya no había la ansiedad física, pero no se me borraba. Pero fue hasta como a los 5 años, siendo paciente en esas cosas, cuando yo puedo decir que Dios así me lo arrancó y se fue. ¿Sí? No me la creo. Yo sigo diciendo, por la pura gracia de Dios no me he vuelto a drogar, nada más por la gracia de Dios. Yo sí tuve que hacer algo, pero sé que es la gracia de Dios. Y tuve que ser paciente, sí. Fueron 5 años duros que estuve ahí, sufriendo y batallando con eso, luchando, tratando de dominar. Pero Dios no solo me dio el dominio, me dio la paciencia. Y hay cosas, te aseguro, en tu vida con lo que tú vas a luchar, que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Y para eso tienes que ser paciente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo
Un día a la vez, le acabo de decir hace no mucho un hermano, solo un día a la vez. No pienses cuánto va a durar esto. Un día, dice la Escritura, baste a cada día su propio afán. No te preocupes por qué va a ser el día de mañana, solo hoy. A lo mejor mañana ya ni vives, solo hoy, nada más hoy. Y eso te ayuda a desarrollar la paciencia, solo hoy. Y solo hoy le vamos a llegar hasta aquí, porque ya no hay más, Alberto, ya nos pasamos. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has dado todo lo que nosotros requerimos para poder cumplir tus mandamientos, para poder crecer en la fe, en el conocimiento tuyo, para poder adquirir virtudes que nos acerquen más a ti y podamos huir de la corrupción de este mundo. Sí, necesitamos poner nuestro esfuerzo, necesitamos darle la espalda a este mundo seductor, a este mundo que nos quiere atraer, a este mundo que nos quiere desviar la mirada de ti. Pero tenemos la certeza, Señor, así como te lo dijo el mismo apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que esto sea una verdad y una realidad en nosotros. Solo en tu presencia hay plenitud, solo en ti estamos completos. Que descansemos en esas promesas preciosas que nos has dado, un día a la vez, Señor. Amén. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas alguien que cumpla tu sueño, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. ¿Podemos estar de pie, hermanos? No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Hermanos, antes de que se vayan, es una noticia diferente. Bueno, hay algunos avisos. El sábado a las 6:30 de la tarde los esperamos a todos los que son servidores en este lugar. Vamos a estar oyendo una palabra de nuestro hermano Denis Morissette. Mañana, jueves, y el viernes, pasado mañana, que son 15 y 16, ¿qué hay?
la continuación del estudio con Denis Morissette de Haciendo las Paces con Dios. A las 7 de la noche los esperamos, mañana, jueves y el viernes también. El sábado a las 6:30 los servidores y todos los que quieren también ser servidores. Pero aparte de estos avisos, las hermanas doctoras de esta congregación se han dado a la tarea de conseguir medicamentos que les regalen. Son medicamentos, algunos son muy caros, y los hemos estado acomodando, o las han estado acomodando ellas en la biblioteca. Ya tenemos, digamos que un buen botiquín, y aquí está la lista de los medicamentos, hermanos, pero hay algunos medicamentos muy caros que quizá ustedes necesitan, que ustedes utilizan constantemente. Hay medicamentos muy caros que están a punto de caducar. Entonces, si alguien toma medicamento pues que quiera verificar si está en esta lista, las hermanas no solamente acomodaron los medicamentos ahí, sino que hicieron una relación de inventario de todo lo que hay ahí. Entonces le damos gracias a Dios por esta disposición de Patti, de Yasmín. Entonces creo que fue más Yasmín, ¿verdad? ¿Cómo? También las enfermeras. Entonces, hermanos, si a alguien le interesa algún medicamento, tal vez aquí esté y valdría la pena, o acérquense a mí, están por orden alfabético, hermanos. ¿Sale? Dios les guarde. Podemos saludarnos.